En el fútbol a veces se gana, a veces se pierde. Puede ser que llores un ratito, pero no hay mayor drama. Al otro día juegas un nuevo partido, una nueva ilusión y vuelves a escribir historia. Pero hay ciertas derrotas en la historia del fútbol que permanecen por siempre. Por escandalosas, por sorpresivas, porque nadie las veía venir y sobre todo porque te arruinaron la fiesta. Jamás en su historia Inglaterra se había metido en ninguna final. Ni de Euro, ni de Copa del Mundo, ni de nada relevante. Bueno, eso de jamás es un decir. Todos sabemos que una vez sí que jugó una final y que la ganó con el gol más polémico de la historia y que fue en Wembley. Y ahí mismo se iba a celebrar la gran final de la Euro 2020. Una Eurocopa se supone que organizada por varias sedes, pero que para intereses de la selección inglesa exclusivamente se celebró en casa. Solamente en un partido tuvo que salir Inglaterra de Wembley, cuartos de final contra Ucrania en Roma. Los ingleses, por primera vez en la historia de la Eurocopa, se metieron a la final. Y como en 1966, Wembley era el santuario en donde nada podía malir sal. Bajo el eterno lema de ahora sí, Football's coming home, y a pesar de las restricciones de acceso por la pandemia, toda Inglaterra quería entrar a Wembley por las buenas o por las malas. Solo hubo un problemita: la selección italiana. Bueno, dos problemitas: Italia y los penales que nomás nunca han sabido tirar los autoproclamados inventores del fútbol. En toda su historia, la selección mexicana había disputado 41 partidos eliminatorios en condición de local rumbo a las Copas del Mundo. Su balance: 39 victorias, 2 empates y 0 derrotas. La fortaleza del Estadio Azteca fue absolutamente infranqueable durante el siglo XX, pero no en los nuevos tiempos. Era la jornada 4 del hexagonal final rumbo a Corea-Japón 2002. México había ganado un solo juego y el técnico Enrique Meza estaba ya en el ojo del huracán. Lo bueno es que el siguiente partido era en el Azteca. 3 puntos seguros contra Costa Rica. Bueno, apunten estos nombres: Osvaldo, Claudio y Duilio, Carmona y Chima Ruiz, Víctor Ruiz, Joaquín del Olmo, Pavel Pardo, Abundis Cepeda y Luis Hernández. Ese es el 11 histórico que salió a perder por primera vez un partido oficial en el Estadio Azteca. Después del aztecazo, la selección mexicana ganó sus siguientes 24 partidos eliminatorios de manera consecutiva, antes de que el peso de su localía se cayera en 1000 pedazos. Francia ya había conseguido lo más complicado en su Euro 2016, derrotar en semifinales al campeón del mundo. El presente y el pasado de su rival le convertían en comparación en un adversario de poca monta para la final en Saint-Denis, aunque ciertamente Portugal tenía a una gran amenaza: Cristiano Ronaldo. Pero los dioses del fútbol ayudaron descaradamente a los anfitriones cuando el goleador portugués salió lesionado apenas al minuto 25 de esa final. Así o más fácil, Portugal no tenía ninguno de los referentes que tiene ahora. Nada de nada. Pero ganó 1-0 en tiempo extra ante la estupefacción de Antoine Griezmann y Paul Pogba, a quienes le faltaron al respeto en su casa y con su gente. Roma fue la capital del mundo durante cientos de años, pero su equipo de fútbol no puede gobernar ni siquiera en su propia casa. Dio constancia de ello en 1984, su gran y única oportunidad de trascender a nivel continental. El Estadio Olímpico había sido de antemano elegido por UEFA para albergar la final de la Champions, sin imaginar que la Roma ganaría el Scudetto en 1983 y clasificaría por primera vez a la Copa de Europa. El rival era el Liverpool, 3 veces campeón de aquella Champions que todavía no se llamaba así, pero el favorito en las apuestas sin duda era la Roma. ¿Cómo iba a perder a un solo partido y en casa? Bueno, pues técnicamente no perdió, pero empató 1-1.
y en la tanda de penales sucumbió ante la táctica de las piernas de espagueti del portero sudafricano Bruce Grobbelaar. Sí, era el año 2021 y el fútbol era lo de menos en un Brasil que pedía vacunas. Los estragos de la pandemia habían provocado que el partido se jugara con un aforo muy limitado, apenas 7.800 aficionados, pero era el mítico Estadio Maracaná y se jugaba una final de Copa América. Y lo más trascendente de todo, el rival era la selección argentina. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabe qué? Que esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. Así es. El COVID-19 también impidió que la Copa se celebrara en Argentina de acuerdo a los planes. Y la albiceleste, que había acumulado 4 frustraciones seguidas en la final de Copa América contra Brasil en 2004 y otra vez en 2007, contra Chile en 2015 y otra vez en 2016, venció en Maracaná a un Brasil súper favorito que arrastraba 16 victorias, 2 empates y 0 derrotas en partidos oficiales. Nada de eso le valió al equipo de Neymar contra el de Messi. Maracaná estaba semivacío, pero volvió a llorar desconsoladamente. Muy poquitas veces en la historia la sede elegida para la final de la Champions League vio a su equipo llegar al gran partido. El Real Madrid se coronó en el Santiago Bernabéu en 1957. El Inter de Milán hizo lo propio en el Giuseppe Meazza en la final de 1965. Y la Roma en 1984. Bueno, pero era la Roma, un equipo sin tradición en Europa. Como de tradición europea, era justo lo que adolecía el rival del Bayern Múnich en la final de la Champions 2012. Un equipo más de una ciudad que nunca había ganado la Copa de Europa. La temporada del Bayern había sido muy fea. Perdieron la Bundesliga por segunda ocasión consecutiva ante el Borussia Dortmund. Y peor aún, el Dortmund les había pintado la cara en la final de la Pokal 5-2. Afortunadamente, el Bayern podía curarse todas las heridas a un solo partido y en casa contra el Chelsea. ¿Y qué partido? La final de la Champions. Hay que decir que el Chelsea de ese año era un drama, el peor Chelsea de los últimos tiempos. Cambió de técnico en marzo y acabó 6º lugar en la Premier League. El equipo de Roberto Di Matteo era la víctima perfecta, pero el Bayern de Neuer, Lahm, Kroos, Schweinsteiger, Müller, Robben y Ribéry no pudo con lo que quedaba de Didier Drogba, que ya era muy poco, pero más que suficiente para mandar de último minuto la final a tiros penales. Y ahí, la desafortunada temporada del Bayern se convirtió en trágica y maldita. El no tan antiguo Estadio Olímpico de Múnich fue por última vez casa de la selección alemana en 2001. Y qué despedida le dieron, como para no volver nunca. Eliminatorias rumbo a Corea-Japón 2002. Vaya masacre. Alemania 1, Inglaterra 5. Hat-trick de Michael Owen. Consecuencias: Inglaterra se metió al Mundial y Alemania, por única vez en su historia, tuvo que tragarse la humillación de clasificar al Mundial por la vía del repechaje. La sede de la final de la Copa del Rey nunca fue predeterminada. Siempre se escogió con base en el mutuo acuerdo entre los finalistas para seleccionar un estadio neutral. Pero en 2002, Florentino Pérez movió sus influencias para que esta se programara de antemano en el Santiago Bernabéu y que además se adelantara a lo bestia a una fecha sin precedentes, el 6 de marzo. Todo por el capricho de celebrar la fecha exacta de los 100 años del Real Madrid con un título oficial en las vitrinas del Santiago Bernabéu. Es así como nace el centenariazo. La Real Federación accedió a desvirtuar la competencia, que por cierto también era la edición número 100 de la Copa del Rey. Aceleró el calendario de las rondas previas y todo para que el Real Madrid tuviera algo que celebrar el día de su centenario. Desafortunadamente para los planes de Florentino, había un rival al que ganarle antes de ello, y los galácticos perdieron aquella mítica final de Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña. Argentina,
Selección campeona del mundo en 1986, subcampeona del mundo en 1990 y campeona de América en 1991 y en 1993 sufrió la peor humillación de su historia ese mismo año cuando rumbo al Mundial de Estados Unidos 94 perdió 0-5 ante Colombia en un estadio monumental de River Plate lleno a reventar. 2 goles de Freddy Rincón, un par más del Tino Asprilla y el quinto del Tren Valencia. Argentina nunca había perdido en casa un partido de eliminatoria mundialista y recibió un baile épico que la mandó al repechaje contra Australia. A partir de ese helado baño de humildad, tuvieron que pasar 28 años de sequía desde aquel 1993 antes que el albiceleste volviera a celebrar un título. La selección portuguesa nunca había ganado nada en su historia, pero en 2004 todos los astros se alinearon para la primera vez. ¿Qué más querían? ¿Jugar la final en casa? Palomita. ¿Tener al futuro mejor goleador de la historia? Palomita. ¿Enfrentar en la final a un pichón? ¡Palomota! Aparte, el Porto había ganado ese mismo verano la Champions League y 6 jugadores de ese épico equipo jugaron de titulares aquella final de la Eurocopa. Paulo Ferreira, Jorge Andrade, Ricardo Carvalho, Costinha, Maniche y Deco. Agréguenle al gran Rui Costa, Luis Figo, al que en su propia cara fueron a aventarle al hocico una bandera del Barça, y el ya mencionado Cristiano Ronaldo. Casi se me olvida, el entrenador de Portugal era el técnico más prestigioso del momento, Luis Felipe Scolari, que 2 años antes había ganado el Mundial con Brasil. El espectacular nuevo Estadio da Luz fue inaugurado para la ocasión. Ningún jugador de Grecia había hecho nada destacado hasta entonces y ninguno de ellos hizo nada relevante después de aquella Euro, pero en Portugal esa banda de desconocidos llegó a la final y ganaron 1-0. Hablando de Luis Felipe Scolari, quédese aquí, señor. Seguramente el partido más histórico de los mundiales, si quitamos las finales, es la semifinal de Brasil 2014 entre el anfitrión y la selección alemana. Para empezar, Uruguay ganó su mundial en 1930 y el de Brasil en 1950, del que no se preocupen, ya hablaremos. La selección brasileña ganó en Chile 62 y en México 70. Argentina se coronó en su mundial en 1978 y en México 86. Estados Unidos 94 fue para Brasil, o sea que América era todavía en 2014 territorio prohibido para los europeos. Brasil, aún sin Neymar, era favorito, jugaba en casa, tenía el apoyo del entrañable Gaucho y 61.926 almas más. Ojo, Brasil podía perder, tampoco hubiera sido un sorpresón. Alemania era perfectamente capaz de hacer un gol, a lo mejor hasta 2, 3 en una noche desastrosa. Pero 4, al minuto 29, Brasil 0, Alemania 5. Alemania se tocó el corazón, pero igual no pudo resistir la tentación de hacer un par más. La mayor masacre jamás sufrida en la historia del pentacampeón del mundo y en su propia casa. Hasta la final de la Copa Mundial de Brasil 1950, en el recién estrenado Estadio Maracaná, la selección brasileña vistió siempre durante sus primeros 34 años de existencia el color blanco. Tal fue el trauma de aquel partido contra Uruguay que esa sería la última vez. La del Maracanazo ni siquiera era una gran final como tal, pero sí el último partido del cuadrangular final de Brasil 50, Uruguay contra la selección brasileña, con una particularidad sobre el resto de finales mundialistas en la historia. Si Brasil empataba ese partido, salía campeón por puntos. Bueno, más de 200,000 personas agolpadas en el estadio para ver a Brasil ganar su primer mundial. Primer tiempo 0-0, todo bien, de todas formas Brasil salía campeón. Segundo tiempo, Brasil 1, Uruguay 0, todo mejor, fiesta total. Luego 2 goles uruguayos y silencio, incluso suicidios. Y millones llorando en sus casas, como por ejemplo el papá de Pelé. Ahora bien, si aquel Brasil del Maracanazo, aquel Brasil invencible que todo el mundo daba por hecho iba a ganar el Mundial, si de verdad eran tan pero tan buenos, ¿por qué nadie recuerda el nombre de ninguno de sus jugadores? El portero Moacir, que se comió uno de los goles de Uruguay, es el único que pasó a la historia. El resto,
a lo mejor no eran tan buenos como se creía. En la Liga MX hay 2 finales por año y se juega cada una a ida y vuelta, por lo tanto es un drama habitual caer en casa la noche del gran partido, pero hubo 2 ocasiones que son recordadas en particular, ambas con el Pachuca como actor de reparto. En 1999, Pachuca era un equipo condenado al descenso que quién sabe cómo se metió a la final, una historia parecida a la del Celaya en 1996 y Toros Neza en 1997, solo que los Tuzos sí salieron campeones en campo del hiperfavorito Cruz Azul. El Estadio Azul se convirtió en panteón aquella noche de invierno y ya nunca se recuperó. 17 años después, Rayados de Monterrey tenía la fiesta armada, su nuevo estadio, el Gigante de Acero recién estrenado, una plantilla millonaria, un rival de medio pelo con futbolistas jóvenes y desconocidos. Solo faltaba el trámite de ganar. Misión cumplida. Hasta el minuto 92, cuando Pachuca metió el gol del título que silenció a un estadio que desde entonces no ha logrado deshelarse. Y esta es mi selección de las peores derrotas en la historia del fútbol de equipos y selecciones jugando en casa. Si ustedes se acuerdan de alguna similar, compártanla en el cajón de comentarios, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.